Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Reconocerías a Jesús? Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 26. Y dice la palabra de Dios. Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Por eso, ¿reconocerías a Jesús? Y estudiando este hermoso Evangelio de Juan, viendo el testimonio que él da de Jesús, viendo también el juzgamiento por la religión de quién es él, confrontándolo de varias formas con quienes ellos creían que pudiese ser Juan, pero las respuestas de él es, no soy nada de lo que ustedes están diciendo. Entonces cuéntenme en quién soy, porque yo tengo que llevar un reporte a los más altos de los fariseos, a los más altos de los religiosos. En sus propias palabras, ¿quién es? ¿Quién dijo? ¿Quién voy a decir que usted es? ¿Con qué recado voy a llegar allá a mis autoridades? Y Juan responde según las Escrituras. Él dice, yo soy lo que la palabra dice que soy, y muestra lo que habló Dios a través del profeta Isaías, explicando quién era él. Pero aún así, la religión pregunta, ¿y con qué derecho usted hace lo que hace? ¿Con qué derecho bautiza? Y Juan está aquí diciéndoles, yo bautizo en agua, pero aquí mismo en medio de la multitud está hablando, yo bautizo en arrepentimiento. Lo que Juan le está dando a entender es, cuando le dicen con qué derecho, el derecho se lo ha dado Dios, pero dice es que yo no hago algo que sea como una autoridad divina, como Jesús. No, yo solamente estoy abriéndole el camino al Señor. Yo lo que hago es bautizar en agua. El bautismo en agua es el bautismo del arrepentimiento. Recordemos que cuando nos bautizamos nos sumergimos y la Biblia enseña que estamos muertos al pecado, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso nos bautizamos hacia atrás y nos sumergimos completamente. Eso significa bautismo, inmersión. Es totalmente. Lo que Juan está explicando, yo bautizo con agua, o sea, yo bautizo el bautismo del arrepentimiento, no más. Pero lo importante no es lo que yo hago, lo importante es quién viene a través de el que me mandó a hacer lo que estoy haciendo. Eso es lo importante. Uno, quién viene, y dos, que lo que hago, lo hago porque soy mandado a hacerlo y estoy obedeciendo. Entonces yo bautizo para arrepentimiento, pero aquí mismo en medio de ustedes dice, hay alguien a quien ustedes no reconocen. La pregunta del tiempo con Dios para meditar todo el día es, ¿reconocerías a Jesús? ¿Y por qué esta pregunta? Ellos sí conocían a Jesús, conocían las Escrituras, conocían lo que se hablaba del Mesías, conocían los atributos, conocían en qué forma Él vendría, conocían que vendría de una virgen, conocían muchas profecías, muchas porque conocían las Escrituras, pero ellos estaban más basados en su mente, tal vez tenían una figura física distinta a la que era la que realmente fue que tuvieron enfrente y no lo reconocieron. Cuando pregunto, ¿reconocerías a Jesús?, me lleva a pensar, ¿qué tienes en tu mente? ¿Qué concepto tienes en tu mente acerca de Jesús? Por ejemplo, cuando yo digo, nadie conoce a alguien que yo sí conozco, cualquier persona, un profesor, un padre, un hermano, mi esposa, cuando alguien no lo conoce, yo empiezo a dar atributos y digo, es que esta persona es así. Ahí no nombro lo físico, ahí no nombro 1,70, ojos azules, cabello largo, viste así, no, esto no lo habla la Biblia.
Pero cuando solo nombro los atributos, una persona amable, una persona de bien, una persona bondadosa, una persona que sirve, una persona que no habla lo que no es de los demás, una persona que habla la verdad, que vive la verdad, una persona, y empiezo a dar cantidad de atributos y la tenemos al frente, la pregunta es, ¿la reconoceríamos? Tal vez no. Porque cuando nos empiezan a dar esa cantidad de atributos, empezamos a imaginarnos un físico que no está descrito en la palabra, en su totalidad. Hay pocas cosas en Isaías 53. Habla de sus barbas, pero no nos habla más la altura, el color, nada de esto. ¿Reconocerías a Jesús? Esto le pasó a ellos. Lo tenían en medio y no lo reconocieron. Y no lo reconocen porque cuando hay religiosidad nos hacemos una imagen, y eso también es la idolatría, no solamente las físicas, sino las imágenes que nos hacemos en nuestra mente, y por eso creemos es solamente en lo que vemos que está en nuestra mente, pero no en lo que está en la palabra de Dios. Mateo 22:29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué había ignorancia en la mente? Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, pecan y ya no les duele, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Reconocerías a Jesús? Mira el problema de yo hacerme en mi mente la idea de algo, idolatrar algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo que hace es que cuando esté frente, ahí sí como se dice en lo popular, frente a nuestras narices, no lo podamos reconocer. Es que la ignorancia sobre quién es Dios en nuestras vidas, la ignorancia del conocimiento profundo de la palabra de Dios, conduce a que nos equivoquemos, a que fallemos. Y la palabra de Dios, muy claramente en Romanos capítulo 1, 28, por ejemplo, nos dice que si el hombre no tiene en cuenta a Dios, no lo puede reconocer. La guía que tiene será equivocada, porque la guía es su razonamiento, y el razonamiento lo va a llevar a hacer cosas incorrectas, equivocadas, que solo lo van a llevar a la autodestrucción. Esto dice Romanos 1, 28. El no tener en cuenta a Dios, el no reconocerlo, el no conocer qué dice la palabra de Dios acerca de ese Dios que nosotros decimos que creemos y servimos. Mira la importancia de conocer la palabra. Y entonces cuando conocemos la palabra, porque la leemos o la escuchamos, la meditamos. No podemos solamente dejar en que escuchemos la palabra. Recuerda el terreno en el cual llega la palabra y la reciben con alegría en su corazón, pero llega el enemigo y la quita, y no es el enemigo, es que como no actuamos según lo que Dios puso en nuestro corazón, no resultamos haciendo nada. Entonces la palabra que Dios puso en nuestra vida de nada sirvió, se fue. Y ahí es cuando el enemigo arrebata lo que fue sembrado en nuestro corazón, este tipo de terrenos. Esto lo veo reflejado a cada aspecto de nuestra vida. Por eso necesitamos preguntarnos. Es importante para reconocer a Jesús si lo viéramos físicamente, porque realmente yo no he pensado en su altura, en su color de ojos, en todo. Sé que es el aspecto de allí de donde nació, no es el mono azul que nos presentaron en los retratos. Pero independientemente de eso, lo que estamos enfocados es más en sus atributos, en su deidad, en toda su bondad, en todo lo que nos muestra la palabra que es Él. Y nosotros tenemos que pensar sobre qué tema específico tenemos desconocimiento de Dios. Hay muchas áreas en nuestra vida en las cuales no tenemos claro
qué dice la palabra de Dios, cómo actúa Dios, qué pensaría Dios, qué puedo aplicar a mi vida, cómo se sentiría Dios feliz, qué me aprobaría, qué no me aprobaría. Entonces, ¿sobre qué tema hay desconocimiento? Por ejemplo, en nuestra vida como pareja, qué hacer, qué decir, cómo actuar. ¿Será que debo ser fuerte? ¿Será que debo ser flexible? ¿Será que lo debo atender? ¿Será que tal vez no? ¿Será que tal vez tenemos desconocimiento en lo que es pecado y lo que no es pecado? Porque creemos que todo es permitido, que esto no está mal y Dios no lo ve mal. Recuerda que nosotros nos medimos es por lo que nos edifica y lo que no nos edifica y no lo que es bueno y es malo. ¿En qué podemos tener también algunas preguntas o desconocimiento de la palabra de Dios en temas como cuántos hijos, educación para nuestros hijos, el tipo de pareja que debemos tener, el área sexual, cómo manejarla y muchas otras que tal vez no tenemos el conocimiento exacto de Dios? Y el problema es que aquello que nosotros ignoramos de Dios nos genera dudas y podemos caer en manos de nuestros propios deseos, de lo que dice el mundo o la influencia que da el mundo acerca del tema que yo desconozco. Eso es lo que voy yo a vivir, no lo que dice Dios. Y obviamente eso traerá consecuencias muy dolorosas y habla la palabra de Dios acerca de muerte, y muerte en muchas áreas. La más importante es la espiritual, pero hay muchas muertes que lo he explicado. Si no conocemos lo que dice la palabra de Dios acerca de Él, no corregimos nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar en cada situación, es muy difícil poder reconocer a Jesús. Por lo tanto, necesitamos ya no andar como la gente que insiste en ignorar la palabra de Dios, que dice: yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito buscar a Dios, Dios está en todos los lados. Gente confundida, que están limitados en sus razonamientos, han perdido toda sensibilidad y ven como natural o normal el hacer bien o el mal, o el no hacer, el dejar de hacer. De hecho, la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, hay mucha gente que peca sin necesidad de hacer mal, supuestamente, porque aún dejando de hacer cosas ya está pecando. Mira la gravedad de todo, pero creen que no es así. Esos son, como repito, personas que han perdido la sensibilidad y ven normal todo lo ven normal. Lo importante es tú y yo, si realmente lo tuviéramos frente a frente, lo reconoceríamos. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa mañana, por este día, por un día más de tu palabra, de devocional, de poder razonar, no solo con nuestra mente, sino poder llevarlo a nuestro espíritu, que se haga meditación y poderlo aplicar a nuestra vida, obedecer en todo, Dios, porque necesitamos ser empujados por ti, Dios, prosperados por ti, pero en la buena palabra, Dios, no en la palabra prosperar que da el mundo. Ayúdanos, bendito Dios, a través del derecho que tú nos has dado, a través de ser hijos, de poder reconocerte cada día más, conocerte cada día más, para que el día que tú vengas por tu iglesia podamos decir: wow, sí era el que nosotros esperábamos. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos y nuestra vida, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.